los líderes de opinión, y el día de hoy nos acompaña en este espacio de análisis Julio Solís, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado de Morelos. ¿Cómo estás, Julio? Como siempre, gracias por estar en este espacio. Rolando, gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo y como siempre también es un gusto aquí compartir este espacio contigo, amigo. Te agradezco muchísimo y sobre todo que sabemos que te estás trasladando a un tema de agenda del partido, pero te tomaste 5 minutos para hablar con nuestra audiencia y eso se te aprecia mucho. Oye, pues si te parece, vamos de entrada al tema de lleno. El día de ayer se da la aprobación, ¿no? Ya era un secreto a voces y más bien era un tema de esperar tiempos, pero el día de ayer se aprueba la conformación de 8 nuevos partidos políticos estatales en el estado de Morelos y tenemos de entrada el día de hoy 19 partidos más los nacionales. Vamos a tener 23, 24 partidos en la boleta electoral y es un tema muy complicado. Primero, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta aprobación de 8 nuevos partidos en el estado? Claro, 8 nuevos partidos estatales, más los nacionales, más los candidatos independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, el próximo proceso electoral, sin duda, pues va a ser un proceso distinto, va a ser un proceso sui generis. Mi punto de vista y mi opinión es que al final del día creo que todos merecemos en un espacio de participación, la gente que logra organizarse y juntar los requisitos para conformarse como partido, como fuerza política, yo lo saludo, lo celebro. Sin embargo, sí creo que en este momento donde el proceso de la incorporación de la mujer a la vida pública ha sido un proceso un poco lento y un poco complicado, creo que no hemos llegado a un equilibrio de la participación de la mujer. Vienen a incorporarse 8 nuevas fuerzas políticas y en ese sentido no sé si la propia, el organismo electoral aquí en el estado de Morelos esté completamente preparado, tenga las herramientas suficientes para darle cabida a todos estos nuevos partidos políticos, para poder organizar las próximas elecciones. Creo yo que va a ser una gama muy amplia de opciones en el escenario político y la verdad es que al final del día todo esto nos demuestra que la vía democrática en nuestro estado, en nuestro país, sigue caminando. Quizá no hemos cumplido al 100% con las expectativas de la ciudadanía y es por eso que cada vez vemos más opciones políticas. Creo que va a ser una contienda complicada, creo que va a ser una contienda donde espero que sobre todo el órgano electoral se encuentre preparado para poder organizar las próximas elecciones, amigo. Oye, Julio, la pregunta implícita y sobre todo en el tema sobre representatividad, si con 11 partidos políticos realmente la sociedad morelense nos veíamos muy poco representados y el tema de la candidatura, la figura de la candidatura independiente, pues más bien era un sueño utópico. Yo me sumo a ese sueño, pero a final de cuentas las condiciones no están dadas todavía el día de hoy. El tema de tener 19 partidos políticos locales simplemente, más nacionales, como dices tú, los independientes, pues es un tema de sobrerepresentatividad que al final de cuentas lo he visto mucho en ese reclamo social de que son muchos partidos políticos y van a terminar representando a muy poquitos. ¿No crees que es un exceso? Al final de cuentas, las democracias fortalecidas tienen pocos partidos, 5, 6 partidos, 7, a más. Aquí vamos a hablar hasta de 25 partidos y se termina hasta pulverizando el voto. ¿No crees que es un exceso y que realmente tú consideras que era necesaria esta ampliación de partidos políticos o de expresiones políticas? Yo creo que no, yo creo que la verdad es que creo que los requisitos para la conformación de una fuerza política deben de ser un poco más estrictos. Creo que fue un poco, un tanto fácil o sencillo poder llegar a cumplir los requisitos para conformarse como un partido político y como tú dices, hoy día vamos a estar sobre representados. Creo que únicamente se genera pues un aparato burocrático excesivo a partir de todas las dirigencias de cada uno de estos partidos, etcétera, etcétera. Sí, en efecto yo creo que pues no es lo más adecuado, creo que nos ha faltado un poco de madurez política, sin embargo yo lo veo al final del día, y te lo dije hace rato, como, bueno, pues una expresión más de la sociedad. Estamos en un proceso de consolidación democrática que nos ha costado pues varios años y quizá nos cueste a algunos otros más aprender la lección. Sin embargo, bueno, pues estamos en esta etapa, hay que darle oportunidad a todas estas expresiones. Creo que no es lo ideal, efectivamente creo que deberíamos de tener expresiones políticas un poco más acotadas. Sin embargo, bueno, pues estamos en este proceso y yo lo único que espero que al final del día, como sociedad, como partidos políticos organizados ya, aprendamos la lección de que no estamos dando
el ancho y no estamos siendo suficientemente atractivos a la sociedad, y por eso la gente voltea a otros lugares y por eso la gente busca otras opciones. Hoy el consejero Javier Arias, el consejero del INPEPAC en este espacio, decía que esa modificación se da precisamente con una modificación a la ley en el 2014 y que deja precisamente abierta la puerta con un porcentaje del 0.16% para que cualquier asociación pretendiera ser partido político. Lo que tú dices, y me pregunta el profesor en ese sentido es, ¿la conformación de partidos políticos se ha abaratado? ¿Se ha puesto a modo? Se ha abaratado demasiado. Ya mucha gente, incluso, bueno, pues lo hemos platicado, se ha comentado en muchos lugares, pues se ve hasta como un negocio. Conformo mi partido político porque sé que si logro obtenerlo con esta facilidad que el día de hoy nos permite la ley, voy a tener acceso a una prerrogativa, voy a tener acceso quizá a espacios de representación popular. Entonces, efectivamente, se ha abaratado. Creo que los legisladores tienen un gran compromiso en ese sentido y, pues como tú dices, no dejarla tan fácil o tan barato. Hay opciones en este momento, en la actualidad hay opciones donde la gente se puede sentir representada. Creo que nos ha hecho falta, insisto, nos ha hecho falta, pues quizá poner los pies sobre la tierra, buscar por encima de los intereses de partido, los intereses de la sociedad, que el centro de la política sea el ciudadano y no los propios partidos políticos. Entonces, sí nos ha hecho falta eso. Tenemos que demostrar que hemos aprendido la lección y bueno, pues también, insisto, la tarea del legislador, para que en lo sucesivo no se siga generando este fenómeno donde podamos tener más de 20 partidos en una próxima contienda electoral. Oye, Julio, hay gente que le entiende bien a este tema y que señala que esto incluso se puede interpretar como una trampa. ¿Y a dónde voy? Pues a final de cuentas, tantos partidos políticos van a pulverizar el voto y esto termina beneficiando a los partidos que tienen estructura. En las intermedias es fundamental la estructura y obviamente entendemos que muchas veces quien se ve beneficiado es el partido en el poder, que es el que tiene la estructura y el recurso. ¿Tú consideras que se puede dar este fenómeno? Sin duda alguna, con una, vamos, en la boleta, con una gama de más de 20 partidos, se pulveriza el voto, la gente a veces no tiene la claridad por quién votar, el partido en el poder siempre es el que sale ganando a partir de este fenómeno, porque tiene el recurso, porque es el partido con mayor popularidad de acuerdo a la última elección, el más reconocido, en fin, sin duda creo que este fenómeno lo único que hace es que le permita al partido en el poder tener una ventaja por encima de los demás partidos políticos. ¿No le hace bien tanto partido político a la democracia, una democracia fortalecida? Pues mira, yo creo que poco a poco, insisto, poco a poco, estamos, desde mi punto de vista, llevamos ya a lo mejor una década en una consolidación de la democracia, nos hace falta un poco más. Nosotros hay que entender que somos una democracia joven, que México está en un proceso de consolidación democrática y todo este tipo de fenómenos que estamos viviendo, para mí al final del día yo lo celebro porque, insisto, creo que vamos a llegar a una madurez política, una madurez democrática dentro de algunos años. Entonces, todo esto al final del día son experiencias, son, son cosas que nos van a permitir aprender como ciudadanos y como políticos. Oye, bueno, a este tema da mucho que hablar, le vamos a dar seguimiento puntual, pero hay otros dos temas que quiero rápidamente, nada más tu punto de vista. Digo, sabemos que te traes un poquito de prisa para el evento, pero sí me interesaría retroalimentarnos. Primero, es un tema tangible. El día de ayer, la mesa directiva, bueno, el Congreso del Estado de Morelos renueva su mesa directiva y entre señalamientos de opacidad, porque llevan más de 2 años y más de 700 millones de pesos aplicados y que no se han transparentado, entre otras cosas, llama la atención que al renovarse esta mesa directiva, el presidente, precisamente Alfonso de Jesús Sotelo, se aferra, pues hay que decirlo como tal, a la mesa directiva, se queda ahí, ya es una especie de acomodos, pero dejando muy mal sabor de boca para la sociedad. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este nuevo periodo que viene y sobre estos ejercicios tan ya por desgracia cotidianos, pero tan sin sabor para la sociedad? Pues como tú lo dices, es un hecho inédito, jamás habíamos tenido un presidente de la mesa directiva durante los 3 años de manera consecutiva. Yo creo que este fenómeno se da también a causa de la falta de capacidad y oficio político al interior del Congreso del Estado. Recordemos que los 2 primeros años, en, eh, cuando toma protesta como presidente Alfonso de Jesús Sotelo, sobre todo es por la falta de capacidad de los grupos
parlamentarios y de los partidos políticos en ponerse de acuerdo. Entonces, pues la ley le permite continuar como presidente de la mesa directiva porque no hay acuerdo. Entonces, no ha habido la capacidad política para que los demás grupos parlamentarios, para que los demás representantes al interior del Congreso del Estado puedan elegir a otro presidente de la mesa directiva. Al final del día, pues creo yo que es una gran responsabilidad. Estoy seguro que va a terminar esta legislatura sin pena ni gloria. Siendo presidente de la mesa directiva durante 3 años, creo que se pudieron haber hecho muchas otras cosas, pero estoy seguro que el rezago legislativo, e insisto, pasar como de noche durante estos 3 años, esa va a ser la marca que va a dejar esta legislatura. Oye, hay gente que señala al presidente de que casualmente se quede para arriba, ¿no? Al no haber acuerdos, al no haber consensos, al no generarse un tránsito natural en el Congreso, pues se ha quedado 3 años, se ha quedado con la presidencia, pero hay que decirlo, pues con la chequera del Congreso y cero transparencia. Incluso Morelos Rinde Cuentas lo ha señalado muy duro en el asunto. Ayer sacó una carta del Congreso tratando de disculparse y bien señala Morelos Rinde Cuentas. Dice, ok, sí, pero las autoevaluaciones aquí no valen, porque pues al final de cuentas pocos se van a reprobar, ¿no? Entonces, la verdad, creo que ha quedado a deber este Congreso, estoy de acuerdo contigo, pero la gestión del presidente, la verdad, híjole, ya no sabemos si pensar si falta capacidad y para generar consensos políticos o sobra de malicia y de colmillo. Yo diría lo primero, yo señalaría lo primero. Yo creo que esta legislatura se ha destacado precisamente por esa falta de experiencia, esa novatez. Yo creo que no hay, te lo puedo decir, o sea, no veo más de 2 diputados en la actual legislatura que tengan una experiencia, una formación, una solidez política. Y al contrario, o sea, arriba del 90% de los diputados, pues muchos yo creo que ni siquiera esperaban llegar a esa posición. Hoy ocupan una curul y el papel que han desempeñado creo que ha sido terrible. Insisto, va a dejar mucho que desear. Recuerdo cuando iniciaba el primer periodo, todos los comentarios y los posicionamientos fueron en el sentido de que se iban a hacer las cosas bien. Entraban con gobierno federal, la Cuarta Transformación, de manera contundente, un grupo de diputados de Morena y sus aliados con la espada desenvainada, y hoy vemos que ha sido terrible su desempeño, que van a dejar muchísimas cosas pendientes, que el rezago legislativo va a ser contundente y va a ser muy fuerte, y lo único que te puedo decir es que seguramente la próxima legislatura tendrá que tomar medidas en función de lo que se dejó de hacer, si es que existen responsabilidades incluso penales en contra de varios diputados de la actual legislatura. Oye, a toda responsabilidad, yo siempre la he clasificado y creo que va a salir como de lo sublime a lo ridículo la 54ª legislatura, por todas las jefaturas pendientes que había, por la estafeta tan alta que tenían y realmente con tan poquito, después de lo que había venido haciendo la 53ª legislatura, que fue la oficialía de partes de Graco Ramírez, pues se esperaba que brillaran y terminaron decepcionando. En ese sentido de ideas, Movimiento Ciudadano se termina quedando sin una diputada, corrígeme, terminas ahorita, vas a cerrar con una sola diputada y la verdad, ¿crees que les quedó grande la silla a los diputados? Yo creo que sí, amigo. Te recuerdo efectivamente la diputada Ana Cristina Guevara, que ella es diputada por Movimiento Ciudadano, que entró o que fue electa de manera plurinominal, es decir, ella no fue a buscar el voto, ella es fruto de un acuerdo político. Creo que le quedó grande la silla, no supo asumir su responsabilidad. Hoy lo único que puedo decir es que pues Dios la bendiga. Creo que su carrera política no veo más allá donde pueda ella seguir participando, pero bueno, al final del día, pues cada quien asumirá su responsabilidad de acuerdo a los aciertos o los errores que se hayan cometido, amigo. Oye, por último, un tema a nivel nacional, no menos importante. El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, hace un par de horas, dio su segundo informe de gobierno, muy a su estilo, 70 personas escogidas, seleccionadas, tratando de darle, según él, equidad a la sociedad, y realmente vemos pan con lo mismo, alabando, diciendo que ha tenido grandes avances, que ya tocamos fondo y que la economía va para arriba, que ya dominaron a la bestia de la pandemia, y entonces el show mediático está a todo lo que da, pero lo increíble es que sigue el desgaste político, pese a que ya es evidente,
sigue en una situación importante. ¿Cuál es su balance de estos casi 2 años, porque todavía no los tiene, casi 2 años de la cuarta T y a final de cuentas, para muchos es una cortina de humo? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues amigo, te puedo decir que este momento México está viviendo una crisis profunda en materia de seguridad, una crisis profunda en materia de economía, una crisis profunda en materia de salud, una crisis profunda en todos los sentidos. Y lastima, lastima y molesta ver cómo se quiere seguir engañando al pueblo diciéndole que todo está bien. No podemos tapar el sol con un dedo. Y yo lo digo con mucho respeto, creo que él tuvo su tiempo, López Obrador, para poder demostrar que podía hacer las cosas bien, y todo ese tiempo, o por lo menos estos 2 años, creo que fueron de gracia para él, para demostrar esto, para demostrar que podía hacer las cosas. Sin embargo, no lo ha hecho. Quien niegue que el día de hoy México vive en una crisis, entonces está viendo un mundo distinto. Yo creo que las cosas no están bien y apenas comenzamos. Yo, de verdad, a través de tu medio de comunicación, invito a que la gente tome sus precauciones, porque vienen todavía momentos más difíciles para nuestro México, y es lamentable. Oye, por último, ¿la cuarta T terminó siendo pan con lo mismo? Creo que peor, amigo, creo que peor. O sea, lo platicábamos respecto de la legislatura aquí local, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que la legislatura, cuando acaba de terminar, fue la legislatura la peor que pudimos haber vivido. Pero no, llega la nueva legislatura y lo superan. Y llega la nueva y lo superan. Bueno, pues así estamos con el gobierno federal, amigo. O sea, creo que no se han hecho bien las cosas. Insisto, llevamos 2 años y apenas vamos a empezar a sentir o a resentir estas crisis que te mencionaba yo, en materia económica y en materia de salud, amigo. Julio Solís, coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en Estado de Morelos. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, como siempre, Julio, la frontalidad de los temas, y la verdad es que te pido que posteriormente nos sigas retroalimentando, porque el 7 de este mes arranca el proceso electoral y ahora sí, arranca la vida, la grilla, dicen muchos, ¿no? La grilla al interior de los partidos, y ya veremos qué nos depara el destino, porque al final de cuentas la economía va para mal. Ya dijo el Banco de México que tardará 5 años para recuperarse la economía al día, como estaba a enero de este año. O sea, es un rezago terrible, y todo lo que viene, la verdad es que va a dejar precedentes. Te agradezco mucho que hayas tomado este espacio. Al contrario, te mando un fuerte abrazo y estoy al pendiente cuando gustes para poder seguir platicando, amigo. Cuídate mucho. Abrazo fuerte. Eso es Círculo de Poder. Continuamos.